Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Estaremos estudiando el libro de Levítico, el capítulo número 23. Una vez más agradeciéndoles a todos ustedes que nos ven día tras día, que nos dejan sus comentarios, que nos apoyan con sus likes y con aquellos también que comparten este video para que muchas más personas puedan tener acceso a la Palabra de Dios. Recordándoles que esta semana tenemos el repaso de lección general con el pastor Jonathan Márquez para que ustedes puedan ir, puedan verlo, puedan revisarlo, tener una idea general de lo que la lección trae para esta semana y que día tras día ustedes también puedan estudiar con él la lección de escuela sabática. Hoy tenemos un capítulo un poco largo porque nos va a introducir al tema de las fiestas de Israel, pero antes vamos a orar como siempre para estudiar la palabra de Dios. Amado y buen Dios, ayúdanos para que podamos comprender mejor tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 23 de Levítico es uno de esos capítulos que son supremamente interesantes y que desde ya les confieso no vamos a poder desempacar todo lo que esto contiene, implica y todas las conexiones que pudiésemos tener en este capítulo porque hay mucho, demasiado en ellos. De forma general, porque al fin y al cabo este video es para que nosotros entendamos los principios principales que son importantes a la hora de entender este capítulo. Tenemos, capítulo 23 es acerca de, podríamos decirle acerca de los tiempos sagrados del pueblo de Israel. Si ustedes notan, a partir del capítulo 17 en adelante, 18, 19, hemos estado notando un énfasis en el libro de Levítico hacia la idea de la santidad. Entonces es Dios repitiéndole todo el tiempo al pueblo de Israel: mira, yo soy santo, ustedes deben ser santos, por esa razón ustedes deben evitar estos comportamientos porque no son compatibles con la santidad, ¿cierto? Entonces, en esa línea de pensamiento, el capítulo 23 encaja perfectamente porque ahora va a hablar de los tiempos santos. Cuando hablamos de un tiempo santo, debemos recordar la definición que hemos dado de santidad en todos estos capítulos de Levítico, que no es aquello que tiene una carencia absoluta de pecado, porque el término santidad sencillamente significa dedicado, significa algo que no tiene un uso común, algo que ha sido separado para un uso especial. Entonces, en esa línea de pensamiento, el capítulo 23 nos va a presentar con varios espacios que a lo largo del año de Israel eran considerados como sagrados, eran considerados como un momento diferente. Este capítulo 23, algunos lo han tomado para argumentar que el sábado semanal era una simple fiesta más dentro del calendario israelita y que por lo tanto, cuando llegamos a la etapa donde los gentiles hacen parte ahora y constituyen parte del pueblo de Dios y como los gentiles ya no deben seguir las prácticas judías, dado que, entre comillas, el sábado sería un día más dentro del calendario ritual israelita, entonces ya no se debe guardar ni se debe observar el día sábado. Ahora, una mirada cuidadosa del texto automáticamente nos revela que Dios hace una separación entre lo que es el sábado semanal y aquello que son las fiestas propiamente de las fiestas del calendario litúrgico israelita. Si nosotros notamos, por ejemplo, en el versículo 1 y 2 hacen una introducción a todo lo que va a ser el capítulo 23 de Levítico. Entonces, por eso dice: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Y entonces se introduce el versículo 3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo. Santa convocación en que ninguno haréis trabajo alguno. Es día de reposo del Señor donde quiera que habitéis. Ahora, en el versículo 4 dice: estas son las fiestas señaladas por el Señor. Santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. Si ustedes notan, esto en el texto bíblico hay algo que es como si fuese un sándwich, ¿no? Un sándwich tiene tapa de pan, contenido en el medio, tapa de pan. Y entonces, cuando hablamos de un sándwich, lo que está en la mitad, ¿cierto? Como el pan y el pan se repite, lo que está en el medio es importante, ¿no? Porque es lo diferente. En este texto nosotros vemos que el día sábado semanal, 6 días trabajarás, para el séptimo día será de completo reposo, queda en la mitad del sándwich porque se repite el versículo 2 y el 4 se repite.
No, estas son las fiestas solemnes del Señor que vosotros habéis de proclamar como santas convocaciones. Entonces el sábado queda allí en el medio, y este hecho de que el sábado estructuralmente queda en el medio nos muestra cómo se está haciendo una separación entre lo que es el sábado semanal y luego las fiestas. Si el sábado fuese considerado como una fiesta litúrgica más, no habría necesidad en el versículo 4 de volver a introducir la declaración de que estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones. Porque sencillamente ya eso lo habría dicho el versículo 2, y en el versículo 3 se pudiese seguir directamente al versículo 5 sin necesidad del 4. Entonces el hecho de que se repiten 2 veces estas son las santas convocaciones muestra que el sábado esta parte de las fiestas litúrgicas del pueblo de Israel. ¿Por qué razón entonces se menciona ahora que el sábado, o mejor dicho, por qué se incluye el sábado entonces en este capítulo 23 donde se está hablando de las fiestas de Israel? Porque el sábado semanal comparte una característica esencial con todas las fiestas litúrgicas, y es que ambos son espacios sagrados para Dios. Solo que uno es un espacio sagrado porque está conectado con el santuario y con las fiestas litúrgicas, mientras que el otro está conectado directamente con la creación, con la semana, con el descanso y el reposo que Dios con el reposo que Dios hizo en el momento de la creación en Génesis 2, y que luego las personas debían recordarlo, pero se olvidan de ello. Entonces, en este punto en particular, nosotros vamos a notar que el sábado es una fiesta en el sentido de que es una convocación solemne, pero que es diferente de las fiestas como la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, etc. El sábado está separado allí estructuralmente, literariamente, en los primeros versículos del capítulo 23, ¿no? Y entonces, como hemos dicho, el sábado es una convocación santa, o es un día santo, porque pues Dios lo separa de los otros 6 días de la semana, ¿ok? Entonces Dios lo separa de los otros 6 días de la semana, y por esa razón esto es, cada vez que hay una semana hay un ciclo, y entonces Dios ha separado ese 7º día como un día especial, como un día diferente, como un día que no es para el uso en las actividades comunes, profanas, sino que es un día dedicado a las actividades sagradas, santas, separadas, diferentes, que Dios de hecho ha diseñado ese día para encontrarse de una forma especial con el ser humano, y para que el ser humano en ese día pudiese disfrutar de la creación que Dios había hecho para él. Ahora, a partir del versículo 5 en adelante, se introduce nuevamente en 4 lo de las fiestas. Entonces se van a introducir 7 fiestas, y cada una de ellas va a tener una serie de instrucciones que, como digo, no vamos a alcanzar a exponer una por una acá. Sencillamente, o muy importante dentro de los aspectos, elementos que se mencionan, es que a lo largo del capítulo se van a mencionar unos días como sábados. Entonces hay personas que piensan que aquí en estos sábados se están refiriendo a los sábados semanales. Resulta y pasa que el día sábado o más bien el vocablo sábado significa cesación, ¿no? Descanso. Entonces es cuando tú dejas de hacer algo que en un momento estabas haciendo. Entonces, cualquier día donde una persona cese de hacer algo, se podría llamar que es un sábado. Pero Dios hace una diferencia entre lo que es el sábado semanal, como acabamos de ver, además porque en ese día se esperaba un reposo total, absoluto, y hace una diferencia con aquellos sábados que eran movibles o que podían caer en cualquier día de la semana, sencillamente porque habían unas fiestas que no tenían una fecha exacta. Entonces, dado que en estas fiestas no habían una fecha exacta, habían algunos días dentro de estas fiestas donde los israelitas debían cesar sus actividades. ¿Por qué cesaban sus actividades? Porque era un espacio diferente, porque era un espacio consagrado. Y en ese espacio consagrado iba a tener unas características propicias donde el pueblo de Dios iba a recordar ciertos elementos, o la fiesta conmemoraba un evento específico dentro de la historia de Israel. La primera fiesta que se menciona es la Pascua, que se debía celebrar, dice, en el mes primero, día 14, ¿no? De ese mes al anochecer.
El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces vemos que las fiestas de hecho van a estar agrupadas en las fiestas de primavera y en las fiestas de otoño, con una fiesta en la mitad que iba a ser la fiesta del Pentecostés. Entonces las fiestas de primavera comprendían la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y por último iba a comprender la fiesta de las primicias, que usualmente los israelitas en este momento traerían la cebada como parte de la fiesta de las primicias. Luego en Pentecostés, que serían 50 días después, ellos iban a traer parte de la cosecha y en esta época se esperaba ya que hubiese trigo. Y al final, en el otoño, iban a estar las fiestas de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Entonces tenemos una configuración de 3-1-3 dentro del año litúrgico de Israel y cada una de estas fiestas tenía un sentido. Las primeras, lo que es la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, por allá en el libro de Éxodo estudiamos que esto era una fiesta que, aunque era física, tenía un nivel simbólico, porque al comer en la Pascua el cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas, y luego en toda la Pascua hacía parte entonces de la fiesta de los panes sin levadura, ellos debían recordar la liberación que Dios había hecho de la forma en que Dios había liberado al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, ¿no? Y la forma en que Él milagrosamente había enviado plagas para castigar a Egipto y la forma en que milagrosamente Él había sacado a su pueblo, lo había hecho cruzar el Mar Rojo, lo había librado de los ejércitos y lo había conducido fielmente, los había salvado del desastre, había cumplido su promesa. Entonces la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, son fiestas que tienen un sentido, ¿no? Tienen un propósito, y al menos estas dos era el propósito de no olvidar lo bueno que había sido Dios en el pasado y el hecho de que Él había cumplido su promesa de liberar al pueblo de Israel. Entonces estos no son fiestas o rituales sin sentido, sino que tienen un propósito muy específico. El versículo 8 dice que durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día, dice el texto, es santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. En el 7 dice que en el primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Es decir, versículos 7 y 8 nos dice que la fiesta de los panes sin levadura, el primer día y el día 7 iban a ser sábados. ¿Sábados en qué sentido? Porque aquí el mismo texto nos los dice, porque en ese día no se hacía ningún trabajo servil. Es decir, ese día se podían hacer otro tipo de trabajos, o sea, el descanso era parcial, pero el trabajo que se relacionaba propiamente con la actividad de la que vivía una persona, ese día se cesaba esa actividad y por esa razón era sábado. Pero este sábado no es el mismo sábado semanal, porque el sábado semanal tiene un ciclo, 6 días, sábado. En cambio acá en la fiesta todo iba a depender de qué día de la semana caía el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque dependiendo del día de la Pascua se celebraba el 14, el día 15, dice el texto del versículo 6, se celebraba la fiesta de los panes. Entonces ese día 15 podía caer cualquier día de la semana y esto haría de ese día 15 del primer mes litúrgico de Israel un sábado y luego el séptimo día otro sábado. Entonces estos sábados eran movibles y estos sábados están conectados con las fiestas de Israel, no con el descanso semanal. Así que eso es importante recordarlo. Luego, en este mismo grupo de fiestas iba a estar la fiesta de las primicias, cuyo propósito era el de recordarle al pueblo, al traer la primicia en las cosechas, que Dios era un Dios sustentador y que como Él es un Dios sustentador, Él provee lo necesario para el sostenimiento, para el sustento del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel reconocía esto cuando tomaba una parte de las primeras cosechas que ellos tenían y entonces los presentaban a Dios diciéndole: de esta es la forma que tenemos para reconocer que toda la tierra es tuya, que la lluvia que viene de los cielos es tuya, que el producto de la tierra es tuyo, que nuestros esfuerzos son tuyos. Y entonces las primicias eran una forma de recordar eso, ¿no? Era una forma de recordar a Dios como el proveedor y el sustentador de todo. Luego dice el versículo 15: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, desde el día de la ofrenda de las primicias, se iban a contar 7 semanas completas. Entonces, desde el día siguiente al del día de las primicias se contaban 49 días, lo que daba 49 más 1, una cuenta de 50. De allí que esta fiesta sea llamada Pentecostés. Entonces, esos 50 días, dice luego el versículo 16, se iba a presentar una ofrenda de espiga tierna al Señor.
y aquí entonces se dan todas las instrucciones de cómo debió obedecerse o guardarse más bien el Pentecostés. Luego dice el versículo 23-24 que en el 7º mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial del son de trompetas, una santa convocación. Entonces nuevamente vemos aquí un sábado que podríamos llamarlo un sábado ceremonial, era un sábado que podía caer cualquier día de la semana. A los 10 días del 7º mes se convocaba a la asamblea para hacer el día de expiación. Y ese día de expiación tampoco había trabajo, por lo tanto era también un sábado. Por último, dice el texto que en el día 15 del mes 7º se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y el propósito de la fiesta de los tabernáculos era recordar que el pueblo de Israel había sido extranjero y que ellos habían morado precisamente en los tabernáculos. Cuando se habla el término tabernáculo, estamos hablando de tiendas. Entonces, como el pueblo de Israel durante su jornada hacia la tierra prometida había vivido en tiendas, la fiesta de los tabernáculos se establece para que el pueblo de Israel recuerde que ellos habían sido extranjeros, que ellos habían sido en cierta forma fugitivos, que ellos habían sido desplazados. Es decir, el propósito de la fiesta es recuerda de dónde vienes. El propósito de las trompetas era un anuncio del juicio que ocurría en el día de la expiación, y en el día de la expiación ya hemos estudiado en el capítulo 16 de Levítico que era el día donde Dios se encargaba de limpiar y purificar su santuario, para que de esta forma era como una renovación anual, porque hemos estudiado que el pecado y las impurezas terminaban en el santuario. Entonces Dios en el día de la expiación limpia su santuario para nuevamente y reinaugurar, por así decirlo, este periodo donde los israelitas se podían acercar a Él a través de las ofrendas concretas que ya hemos estudiado o los sacrificios, ¿no? Así que todo el sistema de fiestas tenía un sentido, o sea, tenían un propósito, no eran rituales simplemente rituales vacíos. Entonces estos rituales tenían un sentido, sea que fuese para recordar la obra de Dios en el pasado, sea para recordar la obra continua de Dios en el presente, como lo era el día de la primicia y el Pentecostés, que era una forma de recordar el cuidado presente de Dios. Y también, en cierta forma, el día de la expiación, trompetas, tenía que ver con la obra presente y futura de Dios al encargarse Él de lidiar con el pecado, y la fiesta de los tabernáculos nuevamente un recordatorio de lo fiel que Dios había sido en ese tiempo en que Israel vivía en tiendas. Ahora, ¿de qué nos sirve esto hoy, ¿no? ¿De qué nos sirve esto hoy? Antes de quizás entrar allí, o más bien relacionado con este tema, hay un punto principal. Hay un gran número de personas que usualmente cuando escuchan de estas fiestas se preguntan el por qué nosotros no las guardamos, o más bien hay algunos que no solo se lo preguntan, sino que también lo hacen y dicen, yo voy a guardar estas fiestas. Aquí hay algo bien importante, y es entender el hecho de que las fiestas fueron dadas en un contexto y en un momento específico para el pueblo de Israel. Las fiestas fueron dadas para el pueblo de Israel, para que ellos recordaran eventos primero para que recordaran eventos que estaban exclusivamente ligados a la historia de Israel, y otras fiestas fueron dadas para que el pueblo de Israel, o más bien están relacionadas con el ciclo de cosecha del pueblo de Israel, como las primicias, el Pentecostés. Entonces estas fiestas están relacionadas con el ciclo agrícola de Israel. El guardar nosotros hoy las fiestas sería algo irrelevante. ¿Por qué? Primero que todo, nosotros, la gran mayoría de nosotros no somos de descendencia judía, ¿no? De hecho, nosotros vamos a ver que Pablo y los primeros apóstoles dentro del grupo de creyentes en Jesús, en el Nuevo Testamento, ellos tienen que lidiar con un problema, porque hasta ese momento la gran mayoría de personas que habían creído en Jesús eran judíos. Pero los gentiles, ahora ellos son parte también del pueblo de Dios a través de Cristo, pero ellos no son propiamente israelitas, porque ellos no son circuncidados y porque su descendencia sencillamente no es judía. Entonces, como Dios en el Nuevo Testamento no opera a través de una nación, hablando desde una perspectiva étnica específica, sino que Él tiene pueblo en todas las naciones, en todas las lenguas, en todas las tribus, en todos los pueblos. Entonces,
las fiestas tienen un componente de identidad, pero para Israel. Entonces alguien puede decir, sí, pero nosotros somos ahora el Israel espiritual. Eso es cierto. Pero entonces nosotros como Israel espiritual, en realidad no tenemos propiamente una conexión con las fiestas que eran para el Israel literal, y que estas fiestas tenían una conexión literal con este pueblo. Entonces, por esa razón es que Pablo, hay diversos pasajes en las epístolas paulinas donde él, analizando el tema de si un gentil debía o no guardar las fiestas, dice que nadie os juzgue por lunas nuevas o por fiestas, porque es que estas fiestas ya no son para ustedes, no tienen una conexión con ustedes. Además de esto, las fiestas también tenían un sentido, podríamos llamarlo tipológico, donde la fiesta no solo tenía un sentido simbólico para el pueblo de Israel, sino también apuntaban hacia algo que iba a ocurrir en el futuro. Ejemplo, la Pascua, el apóstol Pablo dice en Corintios que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Esto qué quiere decir? Quería decir que la Pascua no solo era un evento que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, sino que también apuntaba a Cristo como el Cordero Pascual que nos libera a nosotros del Egipto espiritual, que en este caso es simbolizado por el pecado. De la misma forma, Pentecostés, que era la presentación o era más bien el recordatorio de la cosecha, ¿no? Y que se relacionaba propiamente con la idea de los frutos y con la idea de cómo Dios había bendecido la cosecha. De igual forma, nosotros vemos que en Hechos capítulo 2 se habla del Pentecostés como el momento especial donde el Espíritu Santo desciende y sirve o funciona para como recordatorio y como promesa, como garantía de la cosecha también en este caso de almas que se avecinaba en el momento. De la misma forma, nosotros podemos pensar en que la fiesta del día de la expiación apuntaba al momento en el cual el santuario celestial se iba a limpiar, porque en el libro de Hebreos capítulo 9 se nos dice que las cosas celestiales también necesitan ser purificadas. Entonces, así como en el día de la expiación se limpiaban las cosas terrenales, ahora en el día de expiación antitípico se limpian las cosas celestiales. Que nosotros hablamos entonces de ese momento en que Dios hace un juicio preadvenimiento y a través del cual Él limpia el santuario. Y de la misma forma en que las fiestas, por ejemplo, del tabernáculo, eran para recordarle al pueblo de Israel que habían vivido en tiendas, es muy curioso que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y 22, se utilizan unos términos que se conectan un poco con esto de hacer tienda, y entonces el texto dice que en Apocalipsis 21 y 22 que ahora Dios va a morar con nosotros de una forma permanente, ¿no? Y entonces ese tiempo de vivir en tiendas y de estar en una comunión con Dios que vivió el tiempo de Israel, antitípicamente se puede relacionar ahora con la tierra nueva, con el cielo nuevo, donde ahora Dios mora permanentemente como si fuesen tiendas, entre comillas, con el hombre. Entonces nosotros vemos que en realidad observar las fiestas de forma literal es algo que carece de sentido hoy en día. Y como acabamos de ver, estas fiestas entonces nos apuntan a realidades espirituales en las cuales nosotros hoy nos podemos gozar. Porque tú y yo hoy podemos gozar ya de la liberación que Cristo ha hecho en nuestras vidas del pecado. Podemos gozar de los frutos del Espíritu Santo representados en el Pentecostés. Podemos gozarnos de que Dios está limpiando el santuario, porque eso significa que nuestros pecados son borrados y que no quedan memorias de ellos. Y sobre todo podemos gozarnos en la futura esperanza que tenemos de que Dios venga y entonces muere con nosotros para siempre. Las fiestas del pueblo de Israel tienen grandes lecciones que enseñarnos. Y sobre todo se relacionan, o las fiestas servían como memorial para que el pueblo de Israel recordase a Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día no es de memoria. Es curioso porque si bien muchas personas dicen yo no me acuerdo de tal cosa, es interesante que los estudiosos sobre el tema dicen que el problema de hoy en día no es la memoria, es la distracción. O sea, estamos tan distraídos que no tenemos la capacidad de concentración necesaria para recordar lo que sí está en el cerebro. Y yo creo que a veces pasa eso con Dios. Y estamos tan distraídos por el mundo en el que vivimos, un mundo digital, un mundo ocupado, un mundo lleno de cosas, donde nos levantamos, tenemos que ir al trabajo, tenemos que hacer miles de reuniones, miles de cosas, preocupaciones, distracciones. Y entonces estamos tan distraídos que se nos olvida Dios, que se nos olvida lo que Él ha hecho, que se nos olvida las cosas que Él nos ha dado, las formas en que Él ha provisto. Y entonces
estamos tan distraídos con el mundo que nos olvidamos de Dios. Y entonces, pero no es propiamente que creamos que Dios no existe o que literalmente estemos conscientemente olvidando a Dios, sino que el punto está en que nos distraemos. Y es aquí donde yo quiero hacerte un llamado, porque las fiestas del pueblo de Israel eran un llamado al pueblo de Israel a no olvidar. Por eso era que los días en los que caían ciertas fiestas, ese día no se trabajaba, o sea, se consagraban, se ponían, era un día diferente. Y era para que el pueblo de Israel pudiese en ese día separarlo y entonces no estar distraído por todo lo demás y concentrarse especialmente en Dios y en lo que en ese momento se quería, en el aspecto especial que en ese momento se quería enfatizar de Dios, sea su gracia en el pasado, sea la esperanza futura, sea el perdón, sea la cosecha. Yo en este día quiero invitarte a que tomes un espacio sencillito y entonces en 30 segundos o en un minuto puedas dejar las distracciones que tienes y puedas orar y decirle: Dios, quiero hoy recordarte y quiero agradecerte por todo lo que me has dado. Es más, si en los comentarios nos quieres dejar el comentario diciéndonos: Señor, te agradezco por todo por lo que me has dado. Es la forma en que tú materialmente tienes para expresar tu agradecimiento por Dios y por decir: Dios, yo no te he olvidado, yo recuerdo y no olvido lo que tú has hecho por mí. Que tengas un buen día y sobre todo que no olvides que Dios es un Dios bueno en todo el tiempo y que en todo tiempo Dios es bueno.